Aquí la evidencia. Ya casi termino de cargar todos los videos a YouTube, entonces apenas los tenga, los cargo todos de una vez y una vez tengamos clase, de una lo voy cargando y para que tengan ahí las evidencias por si algo, ¿vale? Bueno, compartamos pantalla. Vamos a mirar el diseño del curso inicialmente. Pero acá quiero revisar un momento los comentarios del padre. Lo voy a dejar acá al final para saber qué fue. El diseño del curso cumple con los parámetros. La unidad temática por parte del dato antropológico y luego se plantea el sentido de Dios en la vida del ser humano. Igualmente se insiste en la dimensión ética. Ok, perfecto. Entonces revisemos la ficha. Este es diseño del curso. Según el artículo 23 de la Ley General de Educación. Bueno, acá cuando hablas de la Ley General de Educación, eso es de forma, ¿no? Entonces vamos a hablar de la forma. Tienes de que nombrar cuál es la ley. ¿Listo? Está citada. Ah, es que hermano, yo tengo el chip de las normas APA. ¿Sí? Entonces, claro, tú lo citas es con Incontec, ¿no? Ok, perfecto. Ministerio, la ley 115. Proceso de formación, pues que se requiere lograr la integralidad, no obstante. José Luis Mesa, el 3. La importancia. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí, esto lo está citando, esta parte que estoy señalando acá. Yo, Parafraseando, profe. parafraseando. Sí, Entonces, por eso coloqué la cita en el de Educación Religiosa 3. claro, entonces ahí es cuando entra la confusión porque en Incontec no permitían parafrasear. ¿O sí? Sí, ¿Sí? sí. Ve, hermano, no es que yo Y Incontec hace es que siglos no utilizo. cuando se parafrasea, entonces se coloca es el número en el autor o en el documento que usted está parafraseando y se supone que lo que usted está diciendo de ahí para allá o sea, Y es lo cuando que dice cita el autor. textualmente, ¿van comillas? Cuando es textualmente va en comillas, cuando es en parafraseo así como lo tengo y se supone que eso lo dice el autor, pero lo estoy diciendo con mis propias palabras. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, eso me da pie para lo siguiente. Esto es una muletilla que uno normalmente utiliza al momento de escribir. ¿Cuál es la diferencia de decir qué la importancia a decir La importancia. si hay diferencia o no? Claro. Entonces, normalmente uno cae en ese error y es escribir como uno habla, que es una de las Sí. dificultades que más tenemos nosotros. Regáleme un segundito. La importancia que se da, se le da. Entonces, esto es otra situación que se presenta ahí. Entonces, la importancia que se da, ¿no es cierto? No que se le da, ¿no? Sino que se da a esta asignatura. Entonces, aquí podrías de pronto separarlo con una coma. Porque esa es una idea, ¿no? La importancia que da a esta asignatura es un reconocimiento explícito de la religiosidad como dimensión constitutiva del ser humano, de la religión y tal. Esta realidad resalta el papel religioso y constitutivo. Bien. Tiene como presupuesto esta realidad. Presupuesto. ¿Estás hablando de un supuesto? Sí, sí, señor. Porque miremos acá un sinónimo de presupuesto.
Sospecha, creencia, suposición, hipótesis. Ok. Porque para mí el presupuesto es una relación presupuestal, ¿no? No. Se da a resaltar que la educación religiosa escolar dentro de un contexto social, educativo, histórico. Teniendo en cuenta, teniendo como presupuesto esa realidad fundamental, se da a resaltar que la educación religiosa escolar, aquí, esto está mal redactado. Léelo hasta acá. Lee esta parte. Teniendo, teniendo como presupuesto esta realidad fundamental, se ha de resaltar que la educación religiosa escolar, ahí creo que lo que quería decir, dentro del contexto social, educativo, histórico, como lo señala la Ley General de Educación en su artículo, creo que acá fue donde me equivoqué. Ok, entonces simplemente es revisarlo y darle el sentido que necesitas darle, ¿sí? Ok, profe. Como lo señala la ley general, entonces, es resaltar que la educación religiosa en un contexto, ¿no? O se mantiene, ¿no es cierto? O se despliega dentro de un contexto social, educativo, histórico, según lo señala, ¿no es cierto? La Ley General de Educación en el artículo 5. Ha transformado la realidad educativa. Entonces, aquí como estás terminando, estás citando, le das un punto seguido y buscas un conector. Este no es un conector para darle un sentido lógico y continuidad a lo que quieres decir. Entonces, indica, promueve, promulga, que es un transformador de realidades educativas en Colombia, contribuyendo a una humanización, etcétera. ¿Sí es? Entonces, le da uno ese tipo de continuidad. En este orden de ideas, la era, ere, como lo explico, es que es esto de la ere. Educación religiosa escolar. Ok, ¿a dónde está arriba? Acá, ¿no es cierto? Aquí es donde lo está señalando. ¿Sí? Entonces, Es que, siempre que, señor, es que así es como lo denomina el gobierno, ok, la perfecto. educación religiosa escolar. Pero No educación. para que el lector no se pierda, entonces, acá como lo estás nombrando por primera vez, educación religiosa escolar, lo dejas en paréntesis ahí. Y esta sigla, porque es la sigla que hace referencia a la educación religiosa escolar, ahí sí ya la puedes empezar a utilizar en el resto del documento porque ya sabemos desde el principio qué eso significa, ¿vale? Con eso pues no se pierde el lector. En este orden de ideas, han transformado acá que la R, como lo explicita, este es una definición, ¿sí? Sí, sí, profe. Entonces acá es como lo define, porque es que ese término es explícito, es taxativo, entonces simplemente lo define. Entonces, como lo define Antonio Salas, o como indica Antonio Salas, acá buscas, como aquí ya tienes, por ejemplo, estás citando textualmente, ¿no es cierto? Buscas un conector que te dé la continuidad en la lectura. Entonces, por ejemplo, en este orden de ideas, la R, como lo de, en este orden de ideas, podemos rescatar la definición de la R según Antonio Salas, donde indica que es el despertar o que es, bueno, busca y despierta y replantea. Entonces, como lo indica Antonio Salas, el, es la forma en que el ser humano despierta y replantea los interrogantes sobre Dios, por ejemplo, ¿sí ves? Ok, profe. Entonces ahí le damos eso con un conector para darle la continuidad a la lectura y que no sea una forma abrupta en la forma de citar. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que presenta el Ministerio de Educación y el fin de la ERE, se justifica desde una reflexión teológica
que la educación religiosa escolar en un contexto real como el colombiano aporta al desarrollo de la sociedad desde una dimensión ética y moral, dando así pasos a un encuentro, dando así, no, este no va en plural, dando así paso a un encuentro interpersonal donde lo que apremia es el diálogo entre culturas, la tolerancia religiosa por medio de una relación ecuánime y más aún que se llegue a una hermenéutica de la vida, donde se percibe y se acoge las realidades vulnerables del desarrollo. Ok, pero aquí el fin de la era en un contexto real como el Colombia aporta el desarrollo. Ok. Una lectura que se hace desde la relación entre el ministerio y la licenciatura en teología se justifica en la educación religiosa escolar. Se implementa, bueno, si vas a utilizar, o sea, yo te recomiendo como forma del documento, si vas a utilizar siempre la sigla o vas a utilizar el concepto como tal. ¿Listo? O sea, que no es un sentido de hacer relleno, como en la cantidad de palabras, sino realmente de lograr condensar en un párrafo lo que nosotros necesitamos entender, que ese es uno de los retos de la escritura, obviamente. Simplemente en una alineación curricular de una institución porque presenta estrategias para el sujeto, para que el sujeto sea capaz de vislumbrar. ¿Este sujeto es un sujeto de investigación o estamos hablando del ser humano? Del ser humano, profe, del estudiante, de la persona. Ok, entonces es preferible que lo cambies al concepto de ser humano más bien, para que sea capaz de interpretar, además desde la era de la persona como sujeto. Entonces, eso es por eso, entonces, acá sí lo estás tomando como sujeto de investigación o también como ser humano. Es que sí, es que aquí como el primero como persona, pero acá sí se puede tomar como sujeto de investigación porque es el mismo ser humano que por medio del aire o por medio de la trascendencia se encuentra a sí mismo. O sea, es el mismo ser humano que se estudia a sí mismo desde el encuentro con Dios. Ok, listo. Se hace responsable. ¿Este por qué es de pregunta o es de respuesta? No de respuesta, profe. Me quedo Ok, mal. entonces, pero va precedido de una coma. Se hace responsable porque por medio de él se van a transmitir. Esto acá hay un problema de reacción aquí con estas palabras, que hay que entrarlo a revisar. Además, desde la R, la persona como sujeto se hace responsable, porque por medio de él se van a transmitir verdades que luego serán la pauta para entender la realidad religiosa cultural. En consecuencia, lo hace idóneo para poder enseñar una religiosidad que busca el amor entre prójimos, sino, ok. Es entendido desde una revolución plural y dinámica. Ok. Bueno, revisa esta partecita de aquí, John, ¿vale? Para darle un sentido diferente con el juego de palabras que estás utilizando. En conclusión, trayendo a colación el aporte que hace la naturaleza y objeto de la era en el Colegio San Bartolo Bilingüe, se subraya que la educación religiosa contribuye. En ese sentido, no se puede dejar de pasar este espacio. Listo, aquí ya no habría ningún problema. Pregunta, ¿son dos conclusiones? Esta y esta. Yo creo que es una sola conclusión, creo que hay como que me utilicé mal el conector ahí. Porque simplemente lo que puedes hacer es cortar y pegar esta y
pegarla acá y darle un conector de continuidad a esa conclusión. O si es otra, la puedes dejar ahí. Y finalizas con, en ese sentido, no se puede dejar de pasar este espacio para tal cosa. Ok. ¿Listo? Objetivo general. Desarrollar en el estudiante un conocimiento sistemático de los contenidos y fuentes de hechos religiosos que le permita la comprensión teológica de la identidad. Objetivo de primer periodo. Identificar los elementos necesarios que llevan al hombre en búsqueda de sentido, cómo se asocia. Listo. Este objetivo, ¿cómo responde a este, John? Responde en el sentido de que el ser humano está en su búsqueda, o sea, el ser humano se hace responsable del carácter social por medio de Dios, o sea, ¿sí? Dios se revela en el mundo, entonces el ser humano es responsable también de que esa revelación que se dio en el mundo, pues llevarla a cabo, llevarla en continuidad. Dame un segundo. Porque desarrollar en el estudiante un conocimiento sistemático de los contenidos y fuentes de los hechos religiosos que le permitan la comprensión teológica de la identidad religiosa como una investigación ontológica al ser humano y así puede dar razón de la que... Ok, perfecto. Objetivos específicos. Identificar cuál es el modelo actual del ser humano que propone la sociedad, establecer qué se puede y reflexionar. O sea, lo que no me refiero es el primer periodo académico a que haces referencia. Como el colegio está iniciando, a mí me toca el primer periodo, somos calendario B. Entonces, esa es la planeación, Ah, no es cierto, sí esa es la señor. planeación de la unidad del primer periodo académico, que es la que alcanzo a hacer como intervención, no alcanzo a hacer sino solamente el primer periodo. Sí, claro. Pero ¿cuál es el modelo metodológico de ellos? El modelo El pedagógico. constructivista. Entonces debe estar ahí, Ah, tengo que colocar. Ah, ok. ¿sí? Porque Ok. precisamente ese modelo, esa es la metodología que ellos van a utilizar anclado a su proyecto educativo institucional. Ok, Entonces, profe. no sé si dentro del proyecto educativo institucional ellos definen qué es el modelo constructivista. No, ¿No lo definen? no. Lo expresan que ellos se maneja el modelo constructivista, pero Sí. no definen el modelo. Ok. Lo que pasa es que ahorita el colegio también está ahondando, creo que no lo nombré, o sí, no me acuerdo. Creo que el colegio ahorita está ahondando en un modelo que dentro de sí lleva el modelo constructivista, pero lleva otras cosas que es el modelo IB que están manejando ahorita los nuevos colegios. No sé si usted lo haya escuchado. ¿Cuál es? El modelo del bachillerato internacional. No, no sé cuál es. Entonces ¿Pero hasta quieren ahora, darle transición a ese modelo? sí, entonces el colegio hasta ahora está volviendo a reorganizar su plan educativo institucional A ese debido a eso, modelo.
Entonces todavía tiene muchas lagunas dentro de su proyecto educativo. Entonces mi pregunta es, ¿estas estrategias pedagógicas responden al modelo que actualmente se encuentra? Porque, Lo que pasa, profe, es que aquí en el colegio, en el San Viator, hay que hacer un poquito una articulación un poco abrupta a la clase de educación religiosa escolar. ujú, Porque dentro del modelo de bachillerato internacional que el colegio se animó a implementar, la clase de educación religiosa escolar no aparece dentro del modelo IB. sí, Por lo tanto, la articulación que uno hace de la clase de educación religiosa escolar es una mezcla entre lo que propone la Conferencia Episcopal Colombiana y algunos elementos que dialogan del IB con la clase de educación religiosa escolar. Entonces, desde lo que propone la conferencia, más algunos elementos que propone el IB que dialogan, desde ahí uno hace la articulación. Entonces, es una articulación un poco brusca porque no hay algo definido dentro de la educación religiosa escolar, dentro del IB. ok, voy a cargarles a ustedes una carpeta del Ministerio de Educación, un documento. En ese documento dice cómo debe ser la metodología para dictar ese tipo de asignaturas, ¿vale? Para que le echen una ojeada, pero lo que aquí quiero hacer referencia en este formato es si esto realmente se cumple según el modelo pedagógico, porque lo que yo he visto, y Sí, creo que estoy como, dentro de lo que pide el colegio, sí. porque es curioso, porque es que esto, o sea, es como una fusión entre lo tradicional y el conductismo. Es constructivista o conductista? Constructivista. ¿Sí? Entonces parece una mezcla. Entonces, en eso hay que tener claridades. Por eso digo que como el colegio hasta ahora está organizando su plan, hay ciertos vacíos y hay cierta mezcla a raíces de que hasta ahora están ensamblando el IB dentro del colegio. Ujú. Entonces todavía hay cierta confusión dentro del colegio a lo que es el modelo IB. Entonces hay momentos donde parece que es un modelo tradicional, pero que al mismo tiempo juega con algo, llamémoslo un modelo dialogante. Ok. Listo, yo no veo más dificultades, ¿vale? O sea, prácticamente me falta redactar los errores y eso. Exacto, ya con el diario de campo pues lo veo bien. Entonces la idea es que en la segunda semana, acá, por ejemplo, o sea, al final donde escribes pones segunda semana. ¿M? Y ¿Dónde, profe? ¿Dónde? en el mismo documento, ¿vale? De diario de campo, Ah, coloco segunda semana. segunda semana. Y ahí Ah, plasma lo otro, luego tercera, luego cuarta, en el ok, mismo documento para hacerle seguimiento sobre el documento. ok, listo, profe. Listo. ¿Listo? Vale, John, O sea, muchas gracias. a usted, profe. Profe, ¿quedó libre? Sí, pues no estás condenado ni juzgado. Gracias, profe. Chao. Chao. Eh, seguimos con Gilmer. Gilmer, Hola, profe, ¿qué tal? Buenas. ¿cómo vas, mi hermano? Bien, gracias, profe. Bueno, eh, aquí hay algo. Ángel Gilmer. Listo, Gilmer. El, bueno, yo les voy a enviar un correo con ¿Profe? sus, ¿Profe? señor, No le escuché, profe. Se fue el link.
¿Me escuchas mejor? Sí, profe, ahora sí. Listo, Mejor. les voy a enviar un correo con eh, las apreciaciones del padre Jorge, ¿vale? Con eso van haciendo una lectura previa de esto. Regálenme un segundo y ya se los reenvío de una vez. Y con eso vamos adelantando un poquito, ¿les parece? Ah. Ok, aquí está. Voy a reenviar. Listo, ya lo envié. Bueno, vamos a mirar tus documentos, Gilmer. Dame un segundo porque no lo descargué. ¿Se les llegó el correo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces por favor para que vayan recibiendo. ¿Sí, quién es? ¿Quién no sé? Listo. Este es uno. El diario de campo es el otro. Listo. Miremos el formato de campo inicialmente. El diseño de curso. Ay. Vale. Construcción de el Colegio Padre Manjanet de Chía, según es una institución, muy bien. Das un contexto de lo que es la institución y eso es muy importante. Correspondiente a las instituciones, el servicio como prolonga. Ok. En este sentido, el colegio plantea en su marco legal contenido en el país. Católica, su proyecto está dirigido a la formación integral de las personas. Tiene como principio la promoción de valores y actitudes. Entrando ya concretamente a la justificación de la asignatura. Aquí, mi hermano, vas a buscar, o sea, es una justificación. O sea, no nos vamos a salir de ahí porque el texto que estás redactando, el tipo de texto es una justificación, ¿sí? Entonces puede ser un tipo de texto narrativo descriptivo. No hay necesidad de volver a renombrarlo, de hablar de la justificación de la asignatura, sino que tienes que buscar es un conector que te permita introducir la justificación de la asignatura, ¿vale? Busca conectores por internet o hay una tabla que se llama la tabla de verbos Bloom, ya lo voy a escribir para todos en el chat del grupo. Y pueden transformar esos verbos en un conector. Se llama taxonomía de Bloom. ¿Listo? Ahí quedó en el chat. Ok. Se encuentra fundamentada y actualizada de acuerdo a las normativas presentes indictadas. Entonces aquí hay un problema de redacción, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo a la normatividad presente indictadas. Elen. Sobre Elen. Sí. Agregué Elen. Sería simplemente No, pero no son dictadas, presentadas por el gobierno. Sí, emanadas. emanadas. Sobre la educación religiosa escolar, además el colegio padre tal, no sé qué.
Por tal motivo, el proyecto escolar pretende dar en cuenta de las dinámicas que se viven en la institución. El objetivo fundamental es fomentar, pero espérate porque aquí tú me estás hablando del objetivo general del área, ¿no? ¿De cuál área? De religión como tal tiene el colegio con la asignatura. O sea, ¿cuál es el compromiso, digamos, del colegio con la asignatura? Desde desde pues la perspectiva Ok, del, y ese objetivo, del ¿cómo carisma. dialoga con este, Gilmer? Planteaste. Digamos que en la parte de arriba trata un poco de profundizar más, ahondar más en la dinámica del colegio, en su compromiso con la educación, digamos, desde su propio carisma, de su propio método de enseñanza. Y abajo ya está un poco más, más englobado, ¿sí? En forma general. Fortalecer estudiantes como a sus familias por medio del acompañamiento constante, el diálogo, la puesta en común, las reflexiones. Cultivar en nuestros estudiantes el crecimiento de valores como, muy bien, es tarea esencial de este proyecto, encaminar estudiantes. En esencia, viene siendo la justificación real de la asignatura. ¿Sí? Es decir, la necesidad de la asignatura en la institución. Sobre el grado noveno se puede decir que tiene como temática general o como eje central, o es una o es la otra. Listo, profe. La moral, pero más concretamente sobre el periodo que me toca, no, siempre tienes que hablar en tercera persona del singular, ¿no? Listo, listo. ¿Listo? Ese periodo, no, eso no hay necesidad. O sea, tú no tienes que Ya, justificar qué es lo que vas a dictar ni nada, porque es el listo, curso en esencia, no eres tú, listo, listo, ¿vale? profe. Listo. Entonces, ese sobre. Listo. Crear y fortalecer un objetivo general siempre se fundamenta sobre un verbo en infinitivo, uno solo. Listo. Si tienes que vincular otro adicional, lo puedes hacer en el documento, pero tienes que conjugarlo, ¿no? O sea, no puede ser otro en infinitivo. Hay excepciones, obviamente, a la regla, pero deben ser muy claras en el momento de la lectura. Entonces, crear, no creo tanto que sea crear, Fortalecer. Sí, es más fortalecer. sino debe ser fortalecer los procesos o bueno, el proceso de la espiritualidad en los estudiantes de primaria y bachillerato sobre tal y tal contenido, ¿sí? Entonces hay que darle el sentido que es. La madurez suficiente para su vida, pero es que esto es una acción de fe. Que eso es lo que tú vas a encontrar con las actividades que vas a desarrollar. Es el objetivo, como tú estás diciendo, como está diciendo ahí, el objetivo general de la asignatura. O sea, ¿qué es lo que vas a alcanzar con la asignatura? ¿Sí? A partir de una experiencia concreta en el Dios cristiano y universal. Pero ¿cuál es la experiencia concreta? Eh, pues se parte de la experiencia concreta de la experiencia que ellos tienen, sí, porque es que los muchachos no es que lleguen, que no tengan ninguna experiencia, entonces a partir de esa experiencia se fortalece o se reorienta, sí, lo que se va enseñando. Ok, pero entonces no es claro en el objetivo, porque lo que me estás diciendo es de una experiencia Mm, concreta en el Dios cristiano. O sea, si tú me estás diciendo que vas a jugar con el empirismo, o sea, es decir, con los procesos empíricos que ellos llegan, con un conocimiento preestablecido de Dios, ¿sí? Eh, Eso de cristiano universal creo que sobra, no sé, me parece a mí, porque pues Dios encerraría o abarcaría todas esas dos dimensiones, lo cristiano y lo universal, ¿no? Inclusive lo abarcaría lo omnipresente, omnisapiente, ¿sí? ¿No es cierto? O estoy desfasado dentro de esas condiciones. ¿Qué dices, Gilmer? eh,
Sí, profe. Sí, me toca ahí Tienes que cuadrar aclararlo más. mejor el objetivo, Sí, ¿vale? sí. Listo. Entonces, es claro, si necesitas algún apoyo alto o algo, me puedes escribir y no hay problema, ¿vale? Y los objetivos Listo. específicos, solo deja 3. No, no hagas todo esto. Listo, Solo profe. deja 3, pero 3 que realmente sean. Por ejemplo, acá fortalecer el espíritu cristiano mediante la concienciación, la iluminación doctrinal. Esto es una acción, el primero. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si tú vas a hacer aquí fortalecer en los estudiantes de primaria y bachillerato la madurez suficiente para su vida de fe, con un objetivo específico tienes que cumplir ese. Entonces, ¿cómo lo cumples con el objetivo específico? Ahora, a partir de una experiencia concreta de Dios universal, ¿cómo hago con otro objetivo específico para cumplir esa premisa? Y finalmente, se crearán espacios de conocimiento, investigación y reflexión, de interacción entre el Dios en el que creemos y nuestra realidad. Entonces, otro objetivo que cumpla eso. O sea, ese objetivo general está mal redactado, pero lo que te quiero decir es que hay 3 momentos en el objetivo general. ¿Cómo se cumple el primero con un objetivo específico sin que sea una actividad? Ojo, porque las actividades son las que tú vas a desarrollar en el desarrollo del programa. ¿Sí? Sin que sean acciones, las acciones son actividades, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre un objetivo y una acción. Entonces, el objetivo es un supuesto por medio del cual yo voy a dar la posibilidad de poder indagar o encontrar algo. Ese algo lo voy a encontrar en mis acciones. ¿Mm? Entonces, hay que buscar esa relación sin que se nos convierta, ¿vale? Aunque pues vamos a ver algo de objetivos, obviamente lo voy a abundar un poco más en trabajo de grado. Entonces, para que también te apoyes de esos elementos y lo podamos construir bien chévere. ¿Listo? Listo, profe. Se cimienta en la pedagogía propia. Esto hace un hogar en el sentido, esto está mal redactado, esta parte. Que se hará énfasis, así tú hablas. Se hará énfasis en el aprendizaje significativo, coma, mediante la exploración de significados previos, profundización o transformación de esos significados. Uno nunca repite en un mismo párrafo 2 palabras similares. Entonces hay que buscar un sustantivo, perdón, un sinónimo que me diga lo mismo. Y la verificación y evaluación y ordenamiento, entonces, de esos significados, coma, la verificación, evaluación y ordenación de esos nuevos significados. Punto seguido. Mediante el análisis, reflexión, comprensión y aplicación de procesos inductivos, deductivos y pensamiento crítico. Entonces, el modelo de ellos está basado sobre el pensamiento crítico, ¿sí o no? Pensamiento metodológico, el modelo pedagógico del colegio. Profe, como tal, no tiene un modelo pedagógico definido, digamos, de los que se utilizan en las escuelas. Él rompe con el paradigma que se tiene el constructivismo, todos los modelos. Sí, es un modelo propio pues de la congregación del Padre Mañanet. Sí, entonces, pero lo que busca es poder hacer uso de todos los modelos con el objetivo de cumplir el objetivo, digamos, del área, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces tendríamos que mirar cuál sería el modelo pedagógico. Pues un poquito se acerca al constructivismo, sí, pero no está definido como eso. Ok, pero entonces tendríamos que mirar cómo se hace, porque el constructivismo podría desarrollar el pensamiento crítico, efectivamente, con esos procesos. Bueno,
La estrategia pedagógica y didáctica se emplea son videos, imágenes, reflexiones, citas bibliográficas, pero las citas bibliográficas no es una estrategia pedagógica. Es bíblica, profe. Ah, perdón, es citas bíblicas. Las citas no son una estrategia pedagógica, porque las citas bíblicas van a estar dentro de un contenido temático. ¿Sí o no? Es decir, lo que tú vas a desarrollar acá. Experiencias personales, diapositivas, debate, talleres o actividades complementarias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Todas estas herramientas pedagógicas, no son, bueno, sí, herramientas didácticas cumplen con el modelo pedagógico. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Cuál es la diferencia entre un taller y una actividad? ¿O es lo mismo? Lo puse ahí como prácticamente fuera lo mismo. Es diferente el modelo de Sí, taller. Sí, claro, porque el taller es un trabajo es grupo. más amplio. Es Bueno, un trabajo en grupo. Lo que pasa es que nosotros normalmente confundimos el taller con una actividad de preguntas. Pregunta número 1, tal cosa. Pregunta número 2, pregunta número 3, ¿no es cierto? Un cuestionario. Nosotros confundimos el taller con eso. El taller es una herramienta metodológica que se utiliza para construir un saber en grupo. Y a cada uno de las personas que están allí se les asigna una serie de roles para que ellos puedan identificar y entre ellos mismos puedan redescubrir o redefinir algún tipo de concepto, es decir, se construye. ¿Mm? Si es el cognitivista el modelo pedagógico, pues entonces, ¿cómo se construye ese modelo a partir de las dimensiones del taller? Entonces, por eso es diferente. Entonces, lo que tienes que entrar a revisar es si efectivamente los videos, las imágenes, hacen parte para responder al planteamiento metodológico. ¿Mm? Porque hoy, pues estamos hablando de las herramientas tecnológicas y digitales. Entonces, normalmente lo que están haciendo los profes, y he visto en los diferentes espacios de prácticas, es que ponen un video de 2 minutos, hacen una pequeña reflexión y siguen con la presentación de las diapositivas. Pero eso es porque nos toca dentro de esta dinámica de los encuentros sincrónicos. Pero en la presencialidad, ¿eso pasaría? sí, profe. Es un poco siguiendo pues, la metodología del colegio, sí. Ok, Se entonces, utiliza bueno, mucho las TIC. por eso yo les dejé en este aula virtual una referencia bibliográfica extensa en modelos didácticos para que ustedes puedan aplicar en los encuentros sincrónicos que están haciendo. La idea es que puedan descargar uno y de una forma metodológica y didáctica puedan aplicarlo en las sesiones que ustedes desarrollan. ¿Mm? Ay. ¿Listo? ¿Listo, profe? Ok. ¿Algo pasó? Listo. Y en esto, pues ya fue las apreciaciones que te hizo el padre, ¿vale? Yo ahí no me meto en eso. Muy bien. Ahora revisemos el siguiente documento. Ah, bueno, diario de campo.
comienzo haciendo la aclaración, entonces recordemos que tenemos que hablar en tercera persona, ¿no es cierto? Todos los documentos que vayas a redactar, los vamos a redactar siempre en tercera persona porque cuando empecemos a hacer el anclaje, de quedar muy bien estructurado, ¿listo? Gilmer. Listo, profe. Cuando uno hace un texto descriptivo, por ejemplo, unas memorias, una biografía, ahí sí uno puede hablar en primera persona, pero el resto de textos, como tú indicaste por allá, deductivos, esa tipología de textos deductivos, hay que escribirlos en primera persona, en tercera persona. Profe, Señor. no, esta primera parte, pues no sé si fue necesario ponerlo, porque como ese día, o sea, este primer diario de campo, lo basé no en la clase que yo realicé, sino en la clase que presentó el profesor del colegio, ¿sí? Entonces, como introducción, aclarando, hice eso, porque pues como usted decía, para hacer un diario de campo de esa semana, entonces no tenía de otro, ¿sí? Entonces, eso no es necesario esa introducción, o sea, esa La puedes aclaración. dejar, no hay problema, porque es que es Mm. algo que pasó, ¿sí? O sea, es Ujú. una dificultad que tuviste. Entonces, simplemente dice, no indicas comiendo haciendo la aclaración, sino que le das el sentido que necesitas. Entonces, Ah, listo, listo, debido profe. a la situación por la conectividad, se presentaron inconvenientes en el ingreso, no sé qué, tal cosa. ¿Mm? Listo. Y bueno, ustedes escriben harto, ¿no? ¿Cómo creemos moralmente, como los cristianos? Corto y ya. Observación. Durante la clase el profesor llamó la atención de un alumno por estar riendo mientras hablaba y pidió en general que la clase tomaran en serio. Por decir también que en general el profesor cumple con su objetivo propuesto para la clase. Ok. Listo. Entonces aquí, porfa, vas a poner segunda sesión y este es el documento que cargas, perdón, segunda semana y cargas en la segunda semana. Prende el micrófono. Perdón, dentro del mismo cuadrito, profe, es que yo lo había puesto debajo del cuadro, porque como tiene también cada semana tiene tema, objetivo, ¿sí? Ok. Entonces, era eso mi... Pero entonces que quede sobre el mismo documento, ¿vale? Sí, eso le estaba haciendo, sí, sí, profe. Porfa. Vale. Listo, Gilmer. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, que estés bien. Seguimos con ¿está Santiago? ¿Santiago se encuentra? No. No, señor. Bueno, entonces seguimos con Javier Esteban. ¿Está? Tampoco. Bueno, Profe, que él tiene problemas de internet, me dijo que se iba a intentar conectar, pero desde ayer listo. tiene bastantes fallas. ¿Dago está? Tampoco. Ok, Ángel. Sí. Listo. Aquí estoy. Vale, Ángel, solo tienes el diario de campo. El diseño curricular no está, ¿verdad? Y yo lo cargué. Pero no está cargado. Sí, yo cargué el diseño Ah, diario de... de campo y diseño de curso. En un solo Sí, documento lo cargaste. yo cargué dos documentos por aparte. Sino No, que como... te quedó en uno mismo. En un solo ¿Quedó en lo archivo mismo? Word. Sí, señor. Ya Ah, te bueno. muestro. Bueno, Ángel, yo he estado en tus sesiones. El día de mañana con alguien tengo cita en clases por la mañana, ¿no? Hasta el jueves y viernes, ¿verdad?
El jueves tengo con Freddy y con Gilmer y con otro estudiante. Ángel, te vi súper tensionado en la sesión. ¿Qué pasó? Cuéntanos la experiencia. Mientras que vamos acá compartiendo pantalla. Es que ayer preciso y no, bueno, y vi que entré súper tarde porque el Teams estaba súper mega molestando, no sé por qué ha estado molestando tanto. Yo pues yo no soy el único que ha tenido dificultades, también otros profesores, ya propiamente profesores del colegio han tenido muchos problemas con el Teams. Y la otra cuestión es que las, los otros encuentros pues habían sido únicamente como de, sí, como de observación y Porque digamos que, porque como sí, en el colegio, señor. no le escucho bien, profe. Porque es que imagínate que la profe que está ya apoyando el tema, sí es que tiene una dinámica diferente y muy, o sea, se acerca mucho a los estudiantes, el trato, la forma como les habla. Entonces, cuando uno cambia ese tipo Sí, de estructuras, como las rígidas, va a encontrar inconvenientes. la, la, la cuestión es que como las otras 3 veces únicamente había estado ahí observando y solo había hecho una intervención muy, muy mínima. Ok. Y es que, pues sí, yo reconozco, pues es la primera vez que yo hago No, una no te clase preocupes. O sea, pues virtual. que no es para atacarte, obviamente, No, no, sí, yo entiendo. sino es No, para sino empezar que a como usted me dijo progresar que en el tema, ¿no? Entonces, para que te metas en el rol. Estamos educando niños, entonces no estamos educando adultos. Entonces no podemos olvidarnos de esa condición, ¿vale? sí, 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 Listo, mi sí. hermano. Entonces acá, objetivo de la guía, permitir que el estudiante tenga en sus manos el Profe, material de ese es el trabajo. de Javier Esteban. Ese no es el mío, ese es el de Javier Esteban. El que está abierto ahí es el de Javier Ay, Esteban. mi hermano, tienes razón. Entonces, ¿por qué me salió él? Perdón, Dagoberto. ¿Y dónde estás? Dame un segundo. ¿Qué estás viendo ahorita? ¿El documento? ¿El de Javier? Sí, todavía estoy viendo el de Javier. Ok. Ah, sí, tú sí anexaste los dos. Javier Esteban no está, ¿verdad? Diario de campo. Diario de campo 1. Luego de haber realizado la debida comunicación con la institución educativa, por medio de tal, listo. El docente indicó que el horario de clase es tal. Una vez solucionadas las dificultades, el objetivo de este primer encuentro giró en torno a realizar un acercamiento. Aquí hay un problema de reacción y al entorno virtual teniendo... Ah, pero espérate porque no te lo estoy compartiendo, perdón. ¿Listo? ¿Lo ves? No, todavía no. Ah, ya, ahí ya cargó. Listo. Ahí tienes un problema de reacción. Teniendo la posibilidad de observar e identificar algunos elementos tales como, puede ser 2 puntos, perdón, tales como 2 puntos, el número de incidentes, interactuar como, los puedes enumerar, por ejemplo. Ah, ¿Y a dónde termina esta idea? Y como estas son usadas, entonces son pocas, ¿no? O sea, el número de discentes, interactuar con las características de la plataforma, solamente son 2.
Yo pensé que ibas a describir, No. a enunciar más Ahí elementos. después, pues, también la estructura que es de la coordinación académica ha sido formulada Como estas son por las usadas clases dentro de virtuales. la sesión de clase, la estructura que es de la coordinación académica ha sido formulada, no, pero eso es otra cosa. Momento de entrada, llamada a lista, repaso a clase. Ok. Aquí. Y estas como son usadas en la sesión. La clase, ¿no? Acá puedes darle un punto seguido. La estructura que se, no, que plantean a seguir en el modelo virtual o de hibridación, que es el término, o encuentros sincrónicos, o como lo quieran llamar. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, la estructura que plantea seguir en el modelo virtual o la coordinación por parte de la coordinación académica ha sido formulada, entonces académica, coma, ha sido formulada para las clases virtuales, momento de entrada, entonces ahí le cambias un poquito el sentido, ¿no? Entonces se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Momento de llegada, es decir, no de llegada, sino de conexión al encuentro sincrónico. Llamado a lista, repaso de la clase anterior, contenido a desarrollar durante la sesión, los criterios de evaluación, una pausa activa y finalmente el desarrollo temático de las actividades. ¿Sí ves? Entonces, una forma estructurada, ¿no es cierto? Y le das un buen sentido. Ah, vale. Este mismo día, antes de finalizar, ok, de igual manera, la área, realizar su presentación, perspectiva de la educación. Listo, mi hermano, quedó bien ahí el resto. Bueno, y finalmente revisemos tu otro documento. Vale, ¿lo ves? No, todavía. Debe estar cargando. Debe estar cargando. Ya, ya lo veo. Listo. La justificación. Para la construcción de la justificación, ojo porque es que, o sea, si tú vas a hacer, te voy a dar otro ejemplo, no con este, para que me entiendas. Si tú vas a hacer una investigación y tienes un formato en la investigación, tú no dices la siguiente investigación es para, porque ya sabemos que es una justificación. Esa es una justificación, Vale. ¿no? En el otro es una investigación, ya sabemos que es una investigación. Eso siempre sobra. Uno normalmente para darle como la introducción a lo que va a escribir, vuelve a redactar lo que está en el título. ¿Sí? Entonces, ese es un error muy recurrente. Entonces, no, puedes iniciar de una al grano. La asignatura o puedes hacer, normalmente como yo hago una justificación, son con antecedentes, porque los antecedentes son hechos verídicos, ¿sí? Entonces no me estoy saliendo de la realidad ni nada porque eso ya sucedió. En este caso, como debemos justificar la asignatura de educación religiosa, pues puedes ingresar de una, ¿no? Entonces la asignatura de educación religiosa se entiende. La R, recuerdas que primero tienes que escribir educación religiosa escolar, ¿es? ¿Sí? O sea, la Ah, sí. escribes y la sigla la dejas en paréntesis. Y ya después sí puedes empezar a escribir solo la R, ¿vale? Ah, bueno. Es necesario mencionar que uno de los objetivos de la escuela es un puente entre el sujeto y la cultura. Dentro de esta se encuentra la religión como un componente constitutivo del ser humano comprendido que está dentro del desarrollo de las dinámicas sociales en las que se desarrolla. Esto está súper mal redactado, ¿no? Esta parte.
no es clara y aparte de eso, pues bueno, cambias de género la palabra, desarrollo a desarrolla. ¿Sí? Entonces tienes que hacerle una lectura y darle el sentido que realmente quieres darle, ¿vale? Ah, bueno. De Ajá, tal manera ya, para ok. que la introducción educativa, la ERE se encuentra anclada al método experiencial. Ok, ese es el método de la institución educativa en la que estás. ¿Sí? Ese es el método al que está anclada la ERE, porque Sí. ellos como tal tienen, pues no hay un método pedagógico definido. Allá en la institución, no está en el proyecto educativo No, de la institución. ellos tienen, por acá lo tengo, el sistema preventivo, es lo que manejan los colegios salesianos. Ujú. Entonces, eso lleva tiempo en un estudio ahí, en un análisis, a ver si eso no es un método una metodología pedagógica, Ok. pero como tal no. Y pues así lo mencionan ellos, el sistema preventivo, y incluso en los en los documentos que me facilitaron del colegio, aparece así separado el, el método experiencial para la ERE, incluso también para otras de las áreas. ¿Y eso cómo dialoga con el método del colegio? Porque es que Estoy, no pueden ir aisladas, ¿sí? sí, pero Es raro, en es raro. sí, me parece muy raro. Pero lo que yo dialogaba con la profesora, ella me explicaba eso, que la ERE está desanclada al método experiencial y que ya, pues, se supone que hay un documento en el que está cómo surge esa relación, pero Ujú. ese documento es demasiado difícil de conseguir porque solamente lo tienen los que manejan la parte catequética de la inspectoría de los Son, salesianos. son un poco Y ese celosos no, con la información. sí, ese no lo sueltan tan fácil. Ok, vale. Porque si yo se lo solicité a la profesora y creo que ella lo solicitó, pero todavía no hay respuesta. Inclusive, pues, el método para entender cuál es la comprensión que ellos tienen del método experiencial, pues también ha sido un poco complicado, pues, tener acceso al documento del padre que formuló ese método. Ok. De tal forma que resalta el carácter integral. En ese sentido, es necesario postular que el espacio destinado a la ERE debe ser dinámico, experiencial y fuerte racional. Bueno, aquí estás explicando esto que está acá, ¿no? Sí, más bien, pues, Teniendo la, como base que el creyente es un ser humano, es necesario realizar un acercamiento a los fundamentos antropológicos sobre lo que se fundamenta la era en la línea con el postulado de Mesa y Suárez Sáenz. Lo que pasa es que, ¿sabes qué identifico, Ángel? Tú tienes unos problemas, o sea, el problema es que no sabes cómo transmitir las ideas y en un mismo párrafo desarrollas dos o tres ideas. Por eso se hace un poco complejo la lectura de tu documento. ¿Mm? ajá, Entonces, eso es un consejo para todos, muchachos. Cuando uno va a redactar cualquier tipo de texto, debe identificar primero las variables al interior de lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, una de las variables para poder hablar en la justificación, que creo que es como el común denominador casi de todos, es la R. Entonces, sobre esa base va a ser nuestro campo, es decir, nuestra estructura donde nos vamos a salir, si no nos vamos a mantener allí. Ahora, ¿cuáles son los elementos que alimentan esa estructura? ¿Vale? Entonces, dentro de eso está un método experimental, bueno, está anclado a un marco normativo, ¿sí? Está anclado a un método experimental, está anclado a el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Está anclado a unos contenidos al interior del desarrollo del aire, ¿no es cierto? Digamos que tenemos esas cuatro variables. Lo que empezamos es a desarrollar cada una de ellas para que haya un orden lógico, es decir, un hilo conductor.
podemos abordarlo desde el marco normativo, porque el marco normativo es lo más general, por ejemplo, y entender desde una postura subjetiva, pero obviamente cuando escribimos es objetivo, desde una postura subjetiva, cómo se entiende ese marco normativo, sin salirnos del aire. El segundo, cómo se entiende ese método experimental, cómo se desarrolla ese método en el aula, ¿sí? O cómo lo entiende también inclusive la misma ley, porque si eso no lo entiende la institución educativa en la cual estamos prestando, pues tenemos que revisar si en la ley sí lo desarrolla. Porque un método experimental estábamos basándonos, me imagino que dentro de una pista de lo que va a ser Descartes, Kant, y luego cuando hablan de la experiencia, ¿no? De ese método empírico, ¿cierto? Entonces hay una explicación del tema. Ahora, si es una experiencia o una vivencia de los estudiantes de tales y tales grados hacia eh, hacia el cristianismo o hacia la religión, porque no podemos categorizar con todo el respeto a Dios dentro de un concepto, muchachos, y la ERE nos puede llevar a los estudiantes a entender el concepto de Dios. Yo desconozco eso, por eso me apoyo en ustedes. O sea, ¿es posible o no, muchachos? No, no los estoy viendo, entonces, pues, porque solo estaba viendo a Ángel. Profe, no es posible, bueno, pues desde mi opinión, no es posible conceptualizar a Dios porque pues nos quedamos, a ver, partiendo de que Dios es propiamente un misterio, ¿sí? Lo que logramos ver es una parte de lo que es Él, más no lo vemos completamente como un objeto de estudio, ¿sí? Sí. Entonces, pues con lo que está diciendo, yo creo que es más experiencia o descubrir en los estudiantes más la experiencia que ellos van identificando de Dios dentro del ambiente en el que ellos se mueven, en el que ellos están. Eso que me Sí, acabas de decir, Yuri, a todos es lo que debe ir en la justificación, porque el método experiencial no es claro, ¿sí? Entonces hay que desarrollarlo allí, no simplemente nombrarlo. Por eso lo tomo como una posible variable para poderlo desarrollar allí, ¿sí? Entonces es cómo el estudiante se acerca a los designios de Dios, al conocimiento de Dios, ¿sí? A ese mundo cristiano, o bueno, como ustedes lo quieran abordar, ¿vale? Pero es que aquí una cosa no, en el colegio no lo entienden como una mera conceptualización, sino que entienden esa experiencia como algo que se construye en comunidad. No es, Por eso, si tú mm, ya tienes una apreciación de la institución, o sea, queda claro que no podemos conceptualizar a Dios. sí, sí, sí. Me queda eso totalmente claro. Por eso, pues, vuelvo y reitero, si sonó un poco ofensivo o algo, pues me disculpen porque, pues, no, saben que no es muy fuerte. Y por eso me apoyo en esas condiciones en ustedes, ¿cierto? Entonces, para mí ya quedó totalmente claro y ustedes tienen esa claridad hace tiempo. Entonces, lo que tenemos que indicar es cómo ese método experiencial nos acerca a Dios, cómo es la ruta por medio del método experiencial. Si la ruta merece dialogarla, por ejemplo, dentro de las condiciones, dentro del cristianismo, por ejemplo, o simplemente es una condición de la religiosidad, por ejemplo, ¿sí? Y eso, pues, es lo que tenemos que justificar allí, ¿vale? Porque eso no lo está hablando, o sea, ni siquiera lo que tú me dices, lo que me encontraron, ni siquiera define qué es ese método experiencial. O sea, es que miremos cuáles son las contradicciones que hay allí que son interesantes. Si ven, las instituciones educativas toman las condiciones normativas, pero nunca conceptualizan las condiciones normativas. Es decir, cómo la institución educativa entiende eso. Porque si ellos tienen esa claridad, hay una ruta procedimental clara para desarrollar las temáticas al interior de las clases que nosotros vamos a desarrollar. Pero como no hay claridades de eso, por eso los modelos pedagógicos no tienen éxito al interior de las instituciones educativas,
porque simplemente lo nombran, pero nunca lo definen, nunca le dan categorías, no tienen un criterio, no hay un hilo conductor dentro del modelo pedagógico y la didáctica, ¿sí? Entonces, cuando hay una contratación de docente, cuando llega un docente, el docente llega con su modelo, puede ser su modelo tradicional, el modelo que sea, y lo va a instaurar y simplemente lo va a desarrollar bajo unas categorías temáticas que son las que se encuentran al final del documento, porque el resto se convierte en un carretazo, sin sentido. Y la idea de ese carretazo sin sentido es cumplirlo, es tenerlo claro, porque si nosotros como docentes tenemos claro eso, pues obviamente vamos a tener una línea en la cual nos vamos a parar para poder apoyar pues todo el desarrollo de las sesiones que nosotros hacemos. Eso también pasa en la educación superior. ¿Ustedes saben cuál es el modelo educativo de la institución educativa? Donde estamos ahorita, donde ustedes y yo estamos vinculados. ¿Sí ven? Entonces, y de hecho, es el pensamiento crítico. ¿Mm? Entonces, ese pensamiento crítico, ¿cómo lo aterrizamos en el aula? Porque no es simplemente con hacerle preguntas y que ustedes respondan críticamente, no. Precisamente ahí podríamos evidenciar ese método experimental, pero también un método del conocimiento científico que ustedes han adquirido al desarrollo de sus asignaturas. O sea, en octavo semestre, ustedes deben estar en la capacidad para poder plantear pensamientos argumentativos, reflexivos y analíticos, que son los componentes del pensamiento crítico, ¿sí? Pero eso es una claridad, entonces eso también sucede. Entonces, precisamente digamos que estas reflexiones nos van a permitir a nosotros poder realmente empezar a ajustar lo que las instituciones educativas no ajustan dentro de sus documentos maestros, es decir, el proyecto educativo institucional, pero es llevarlo a cabo. ¿Sí? Por eso va de la mano con pues, las herramientas didácticas que nosotros utilizamos y que era la reflexión que le hacía a Hilmer, que si realmente con esas herramientas se cumplía la expectativa del modelo pedagógico. Y eso es lo que no sabemos, porque entonces simplemente para nosotros se nos convierten en actividades. Es decir, ¿qué les preparo a los chicos? ¿Sí o no? Ya tengo la temática, pero ¿cómo se la preparo? Y se me convierte en una actividad. Pero no hay una secuencia lógica para el proceso formativo de los estudiantes. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar de raíz. ¿Vale? Bueno, la R profundiza, tal cosa. Listo. Miremos acá el objetivo general. Desarrollar la dimensión religiosa y ética como sentido profundo de la vida por medio de la interpretación y luz de las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia para la formación integral. Hermano, ese objetivo me gusta harto. Me parece que queda súper bien porque... Es el... Dime. Yo respeté bueno, me pidieron que si iba a utilizar algún documento o alguna cosa relacionada con la justificación que propiamente le da el colegio al área, que Ok. respetara pues el objetivo. Lo Y a mí me cortaste y lo pareció pegaste, muy... ¿sí o no? Sí, aquí en la parte de abajo puse una La cita a pie de cita. página. Ok. Pero Sí, entonces miremos ese objetivo para que lo tengamos en relación a los demás. Aquí están, o sea, no los se están específicos sí yo parando, los no se, escribí. exacto, no se están parando, muchachos, formulando un objetivo para la formación del estudiante, sino la base de ellos es la integralidad de la asignatura. Porque cuando nosotros nos paramos para una actividad hacia los estudiantes, el sentido de la asignatura va a cambiar totalmente, ¿sí? Entonces, eso va desde la asignatura. ¿Y a dónde aterriza? Pues efectivamente en los estudiantes, ¿no? La integralidad de estudiantes como buen cristiano y honesto ciudadano, tal cosa, ¿sí? Pero el estudiante va a ser el sujeto de la asignatura, pero digamos, al final, ¿sí? Entonces me parece interesante. También los objetivos específicos los cortaste y pegaste. No, señor, eso sí los redacté yo como a lo que desde
desde las actividades que yo pueda realizar, lo que yo quiero conseguir. Porque si también ellos tienen una serie de objetivos, que son como 6 o 12 objetivos que ¿Y tienen cuáles son los específicos, espacios de reflexión? pues las actividades que ellos tienen propuestas dentro del módulo, porque allá ellos tienen una serie de actividades que proponen dentro del módulo que está anclado pues al método experiencial. Sí. Y algunas veces cuando no las alcanzan a hacer pues dentro de la clase, que es lo ideal, pues los estudiantes las realizan en su casa y luego pues eso es lo que comparten en la plataforma en la que les evalúan. Ok. Contribuir al desarrollo de la dimensión religiosa y ética del discente como expresión de su experiencia y comprensión de fe dentro del marco de un buen ser cristiano y honesto ciudadano, que eso lo está retomando de acá. Y no está mal, porque con este objetivo puedes... Ahora, la pregunta es cómo contribuyes a ese desarrollo con las actividades que ustedes van a realizar, por ejemplo. Motivar la comunicación y ya, listo. Planteamiento metodológico. Aquí debe estar realmente la descripción de lo que es ese método, se me olvidó el nombre, Experiencial. ¿vivencial? No, Experiencial. experiencial, exacto. Sí. Porque Que pues toda, ese es el objetivo metodológico de la asignatura, ¿no? Porque no va y- anclado ni siquiera lo que me ha manifestado al modelo pedagógico de la institución, entonces debería ir acá, explicarlo. sí, ¿Ustedes cómo pero lo van a, qué se entiende por él? ¿Cómo se va a desarrollar? Etcétera. ¿Listo? estoy a esperas todavía para poderlo, para pues poder Comprendiendo el conocer más ejercicio ampliamente eso. pedagógico se realiza un entorno virtual, será la plataforma Teams, el video didáctico en el área, es el desarrollo experiencial. No, pero ojo, ese es el método, pero otra cosa es el enfoque didáctico. Se propician los espacios de reflexión personal, el análisis y comunicación de la comprensión de la experiencia de la fe por medio de expresiones artísticas y verbales elaboradas por los discentes. Las evidencias de las actividades les alojan. Listo. Ese está perfecto porque considero que esas herramientas didácticas van a permitir que el método se cumpla. Hay que llevarlo a cabo. ¿Listo? Muy bien, Ángel. Vale. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Listo, Chino? Sí, señor. Bueno, entonces lo cargas en la próxima sesión. Que estés bien. Bueno, gracias. Seguimos estamos con Ángel. Freddy. ¿Estás por ahí? Aquí, señor. Ok, mi amor. Dame un segundo, ya descargo los documentos. ¿Leíste las apreciaciones del padre Carlos, Freddy? Sí, acabé de leerlo. ¿Qué te indicaba? Pues, mira, es que no dijo nada como de cambiar nada. No, ok. Es que no Profe, entiendo todos. Claro, señor. cuando entré en la plataforma, pues ahí me salió, estaba revisando los diarios de campo, y me salió que este fichero no se ha enviado a Turnitin Turnitin. porque el usuario no aceptó los términos de licencia. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que pasa es que Turnitin es una herramienta en el cual debemos utilizar los docentes para revisar que no hay plagio en los documentos que ustedes envían, ¿sí? Ok, Entonces, él lo que hace es revisar el documento con la base de datos que hay en la red.
y entonces Ajá. identifica si está mal citado, identifica el párrafo o el parafraseo y te lo señala en un color. Y abajo dice, esto fue tomado de tal página de internet. Yo lo bajé y no hay ninguna especificación ni nada. Yo pensé que iba a haber alguna cosa, pero... Y lo intenté otra vez enviar y no me deja. Porque ya Mi trabajo está... agotaste la, No, pues, solo una vez. ok. Entonces, como ya quedó cargado, tú no lo puedes volver a cargar porque te quedarían dos archivos. Entonces tendrías que descargarlo, eliminarlo y volverlo a cargar. Exactamente, pero es que no me indica nada, o sea que no me dice qué es lo que, si es que, de qué está citado mal o no sé cómo. Ah, no te preocupes porque no se cargó en esa herramienta, en Turnitin, no se cargó. Ah, bueno, Nosotros no lo pues hemos cargado, simplemente la apreciación que te hizo el padre Jorge, perdón, el padre Carlos en el documento que te envía el correo. no, eso está bien. Lo que te digo es por el diario de campo que me salió ese No te mensaje. preocupes, tranquilo. O sea, nosotros no lo hemos utilizado, ¿vale? Eso, por ejemplo, Ujú. esa herramienta se va a utilizar cuando ustedes entreguen su documento final de trabajo de grado. Se pasa por ahí. Y entonces ajusten esto, ajusten esto, ajusten esto. ¿Listo? Bueno, miremos el diseño del curso, Freddy, primero. Y hacemos las Bueno, apreciaciones pertinentes. Objetivo. Esclarecer los puntos principales concernientes a la práctica en relación a la docencia del aire a través de análisis y estructuraciones pedagógicas referente al campo. Esto es esclarecer, ¿qué quieres indicar con este verbo? ¿será lo que quiere decir? ¿Esclarecer? Sí, pero es que no. Objetivo de guía. Es que eso es el de diseño de curso. Sí, Entonces, más o menos, pues, como diría otro verbo, pues sinónimo a eso. Como que orientar, esclarecer, pues, establecer cierta facilidad en cuanto a los puntos principales. desenmarañar, desenredar, desentrañar, Más o menos denudar eso, pero es que esos son verbos tan, sí, los puntos principales concernientes a la práctica, pero ¿es la práctica educativa o qué tipo de práctica? exactamente, es la práctica de lo que hacemos nosotros No, como porque es educadores, que ¿no? aquí tú estás diseñando es el curso. O sea, es decir, no estamos formulando un objetivo para el desarrollo de la práctica, sino estamos formulando es un objetivo para la asignatura que tú vas a dictar en las sesiones que tienes, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer cuando dicto? No. ¿Qué vas a hacer cuando dictas? Es, Es digamos, que, el es que no siguiente te paso. entiendo. Ok, Es que no te entiendo, profe. bueno. El objetivo del diseño del curso es el objetivo que vamos a redactar para entender, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? No en la práctica, ¿sí? Sino qué vamos a hacer en el desarrollo temático del curso que vamos a dictar. Es el curso. Eso me parece un eufemismo, realmente. Es una forma diferente de redactar la misma ¿Por cosa. qué? Eso es lo que yo entiendo, no, perdón. Hasta ahora es como que hacer un proyecto que vas a realizarlo y el proyecto que vas a realizar pues es realizándolo. Pues, no sé, ¿cómo sería entonces en tu caso cuál sería el verbo indicado, profe? No. O sea, tendrías que replantear el objetivo porque el objetivo no va dirigido a la práctica. O sea, tú como estudiante haciendo la práctica, sino tú Ok, como docente dictando la ¿cómo es clase. ejemplo de un verbo para esto? Ok, ¿Cómo entonces, debería ser? ¿yo normalmente qué hago? Entonces revisemos. Regáleme un segundo. Ah, dependiendo de lo que queramos hacer. Espérame un segundo.
Déjame abrir el mío acá. Vamos a ver. Es que eso no es tan... No, espérame, es que estoy buscando un cuadro que sea fácil de visualizar y entender. Este, ya lo encontré. Listo. Entonces, por ejemplo, buscan la taxonomía de Bloom, que es lo que les dije, y él acá, basados en los objetivos de aprendizaje. ¿Ustedes vieron objetivos de aprendizaje en didáctica? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el objetivo de aprendizaje es el que va aterrizado ahí, en ese modelo que nosotros tenemos. Es decir, ese objetivo va dirigido a la relación entre enseñanza y aprendizaje para el desarrollo temático de lo que nosotros vamos a dictar en la asignatura, ¿sí? Ese objetivo no es de la guía, porque ahí dice. De la guía, ¿cómo así? Ahí dice, profe, el objetivo es de la guía. O sea que el trabajo que vamos a realizar, objetivo de la guía, así se intitula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de la guía? Es lo que yo Objetivo entendí. de la guía. Ah, ok, te entiendo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tengo que empezar a cambiar dentro de estos formatos, porque precisamente eso es lo que entra a error en la apreciación o en la comprensión de ustedes como al diligenciar este tipo de fichas, ¿no? Pero aquí realmente lo que debe ir es el objetivo del aprendizaje del desarrollo del estudiante. Ahí ya debería cambiar el El enunciado. nombre, claro, claro. O sea, esa es una tarea que tengo en este semestre de cambiar esos formatos, de entregar una propuesta metodológica para el mismo, etcétera. Ah, ok. Bueno, entonces dependiendo de lo que nosotros nos paremos, espérate a ver porque ahora aquí está. Esa es la que quería ver. Entonces, dependiendo de de ese objetivo de aprendizaje, o bien vamos a hablar de un conocimiento, de la comprensión, de la aplicación, del análisis, del síntesis o de la evaluación. O podemos unificarlos, no habría ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí podemos buscar, miremos desde la comprensión, convertir, discutir, revisar, interpretar, por ejemplo, o generalizar o expresar. ¿Sí? Entonces tomo un verbo en el cual yo me sienta cómodo para poderlo desarrollar dentro de esos que están acá que obedecen a los objetivos de aprendizaje. Y aquí pues ya regreso obviamente al formato y digamos voy a aplicar, miremos otro. Componer. Bueno, vamos a decir que nuestro curso se va a parar en identificar los factores relacionados con la educación religiosa en la institución tal, ¿sí? Educativa tal, dejémoslo ahí, en perspectiva de formar a estudiantes de los grados, por ejemplo, del grado tal. ¿Qué grados es que estás dictando? Décimo. En el grado décimo. El grado de En perspectiva de formar estudiantes del grado, perdón. En valores
significativos, no, mentiras, o bueno, eso me lo estoy inventando, ¿no? ¿Dónde lo estás escribiendo, profe, que no lo vemos? Ok, perdón, eso lo estaba era redactando en tu formato, discúlpame. ¿Sí? ¿Lo ves? Está acá. Sí, ahora sí, ya lo veo. Entonces, identificar los factores relacionados con la educación religiosa en la IA en perspectiva de formar estudiantes de grado en principios cristianos que sean imponentes, que sean imperativos en la formación y la construcción del ser humano en sociedad. Es algo así inventado, ¿listo? Entonces, ahí lo que estoy direccionando es la asignatura, más no estoy direccionando mi práctica educativa al componente del desarrollo de la asignatura. ¿Listo? ¿Sí encuentras la diferencia, Frey? Podemos continuar, capaz que al final lo encuentre. Bueno, listo. Entonces, ¿este no tenía objetivos específicos? Este es de la guía, profe, todavía no estamos en el objetivo del curso. Ok. Tú tienes razón. Ya te entendí. Pero el objetivo de la guía no estaba diseño del curso. Es que eso es de la guía Sí. propiamente del trabajo que estamos haciendo. Ujú. Ok, Que sí, para mí tienes está muy razón. bien, ¿eh? De hecho, Señor, que para mí está muy bien redactada. el Colegio Padre, instituciones, acerca de hogar. Por tal motivo, el proyecto de educación religiosa escolar pretende dar cuenta de las dinámicas que se viven en la institución frente al clima escolar, la comunicación, la participación, el ejercicio de la autoridad, los conflictos, las normas. Listo. Aquí lo único apreciado es que tienes un bloque de párrafo. Hay que separarlo, ¿sí? Darles puntos apartes. Si no, leerlo es súper engorroso. Los valores en nuestros, por ejemplo, acá, ¿sí? Los valores en nuestros estudiantes son inculcados por la pedagogía, resaltado en ellos el modelo. El objetivo fundamental del área es fortalecer tanto a los estudiantes como a sus familias por medio del acompañamiento constante, la reflexión, y reflexión y la reflexión personal. Aquí puedes generar otro punto, llevando así a los estudiantes a que se autoevalúen brindando elementos que le permitan un buen sentido crítico de la vida. O bueno, puedes regresarlo y bajar este. Adicionalmente, el contacto directo, el uso de la práctica, el cumplimiento del manual de convivencia, garantiza la formación. Pues mi hermano, tú redactas súper bien, ¿sabes? Si es indispensable cultivar en nuestros estudiantes el crecimiento de los valores tales como la tolerancia. Es tarea esencial de este proyecto encaminar a estudiantes y su entorno familiar para que, frente a una sociedad que cambia cada día y en cual los medios de comunicación, en la cual tanto escritos como visuales estén ofreciendo formas de solucionar problemas de manera equivocada generalmente. Piensa que en ocasiones se hace explícito y que lo único que genera son individuos que no encajan y que a lo largo, esto acá que es, y a que a un largo plazo, eso hay que cambiarlo un poquito, ¿vale? Encajar, Exacto. y que a un largo plazo, o a una coma o algo, pero Son individuos que no encajan y que a un largo plazo se articulan los componentes de la sociedad. Ok, simplemente cambiarle ahí como unas lo puedo palabritas. esclarecer. Sí, Sí, sí. y el respecto a la justificación y los deberes. Listo, no hay problema.
Nombre de la asignatura, periodo, objetivo, fortalecer en los estudiantes de bachillerato la madurez suficiente para comprender sobre la dimensión espiritual del hombre, a partir de una experiencia completa y reflexiva del Dios cristiano y universal. Esto del Dios cristiano y universal, mi pregunta, Exacto. es cómo lo abordan la institución educativa. Exactamente, es así. O sea que es una propuesta prácticamente, o sea que enfocada en un Dios cristiano, Ujú. ¿ok? A partir de la cual se puede también efectuar debates referentes a otras religiones, pero siempre a partiendo de una postura, pues, cristiana. Ok, pero es la institución educativa como lo aborda allá en su modelo pedagógico. O es el referente, el marco referente que la licenciatura en teología les ha ofrecido y lo entiende desde esa dimensión. No, 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 es propio del colegio. Perfecto. Fortalecer el espíritu cristiano mediante la concienciación, la iluminación. ¿Esos son objetivos de allá del colegio? Sí, señor. Sí, esos son del propio. Se puede reducir si quiere también, si Sí, quiere. pero pues entonces, como lo estás tomando la institución, debe ir en comillas, ¿no? O citado. Exactamente. Faltó ¿Listo? esa parte. Perfecto. Abajo. Creo que, no, no lo cita. Ahí no. El enfoque de la revelación cristiana para generar el diálogo entre la vida y la fe, la ciencia y la cultura. El enfoque de la revelación cristiana. Que la clase de religión es el ámbito para la educación y formación religiosa a través del estudio de la experiencia religiosa, vivido en lo cultural, pero no es el ámbito para la vivencia o experiencia religiosa en sí, como espacio. Esta sería la explicación y podías ampliarla de ese método de experiencia de que pues aborda la ERE, ¿sí? Y con eso pues no lo dejas en puntos, sino empiezas a abordarlo. ¿Listo? El lenguaje Sí. propio para la construcción del pensamiento religioso, que es el lenguaje bíblico, el lenguaje litúrgico, el lenguaje doctrinal. Entonces, esto es una herramienta, o sea, la tipología del lenguaje se va a convertir en una herramienta didáctica para poder entender los contenidos del desarrollo de la asignatura, que es muy importante. Es decir, ese lenguaje nos va a llevar a nosotros a poderlo dimensionar en una conceptualización referente a la formación del estudiante en pleno, ¿no es cierto? O sea, digamos, unos conceptos que les permita tener una aprehensión del conocimiento cristiano a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. este lenguaje iría más bien en el método didáctico. Perfecto. Pero entonces ponlo como tipología del lenguaje. En cada uno de los componentes de su temática y sus contenidos para la vida personal y cultural de los estudiantes. Los enfoques constituyen el énfasis. Sí, yo creería que gracias a la antropología del hombre se reconoce el mismo conocer preguntas por su esencia, pero al mismo tiempo entra en relación con los demás antes que los demás. Por eso la ERE cuenta con un componente antropológico propio que lo puede responder. Esto debería ir en la justificación, por ejemplo, porque es un componente, ¿no? La ERE debe tratar de que ser educativo con personas también tiene implícito este interrogante antropológico. Bueno, entonces estás explicando lo de arriba. Se hace necesario que Ujú. para poder hacer una aproximación, una adecuada interpretación de estas cuestiones, se tenga en cuenta tanto la antropología como la teología. De esa manera se sitúa el ser y es capaz de reflexionar acerca de. Ahora bien, para la ERE, además de lo anterior, se hace necesario abordar la categoría de antropología religiosa y es que desde aquí se establecen puntos de encuentro y diálogo entre los seres humanos que se preguntan por su sentido de trascendencia en relación. Por lo cual, desde el primer momento, la vida del hombre se orienta y asocia en el ministerio, experiencias, el misterio, teniendo experiencias religiosas. Ok. Yo creo que todo eso que estás haciendo, hablando acá, deberías Ujú. abordarlo es en la justificación, ¿vale? Y más bien te centras en esta y la amplías como el planteamiento metodológico. ¿Listo? Listo, listo, listo. Estrategias, aprendizaje significativo.
exploración de significados previos, profundización, expresar los contenidos previos de conocimientos, análisis, la reflexión y la comprensión. El colegio donde ustedes están, ¿qué modelo pedagógico es, Freddy? Es el mismo de Hilmer. Sí, pero no me acuerdo cuál fue el que me dijo. No tiene No está una, definido. no está definido. Así que cada profesor, independientemente, puede llevar su modelo pedagógico, la que quiera. Pero sí existe una coordinación Ujú. en la cual verifica todo ese proceso. Ok. O sea, digamos, está sujeto a evaluación. Exactamente. Porque maneja el control de calidad. Trabajo colectivo. O sea, tú estás como más o menos en un modelo constructivista, ¿verdad? Lo que más se asemeja, pues, es a eso, a nivel general, ¿no? Pues prácticamente desde el punto de vista de las, ¿cómo se llama? De las auditorías que nos hacen y todo eso, pues ve más o menos de ese punto de vista, ¿no? ¿No Pero dejan actividades en la casa o tienen como un aula virtual para trabajarlas? Porque es que lo que yo he visto, todo, ¿sí lo tienen? todo eso. Ah, ok, porque es que el aula virtual se va a convertir ahorita en nuestra herramienta principal de trabajo para poder realizar este tipo de actividades. Es que los Porque, estudiantes manejan como 5 aulas virtuales, ¿en serio? sí, en el colegio. Listo. ¿Y el Cada contenido? materia tiene lo suyo. Vale. ¿Dentro del contenido el padre Carlos te hizo alguna apreciación? No, Bueno, perfecto. Entonces, ¿si es claro las observaciones, Freddy? sí, es más en la parte metodológica. Ujú. Listo. Entonces la idea es poderlo ver. Pues ahorita digamos que se va a convertir en algo un poco más complejo porque el formato de uy, se me olvidó, de diseño de curso debe quedar bien montado. Ya después solamente vamos a hacerle seguimiento es a la ficha, a los diarios de campo, ¿sí? Y pues puedo compartir más tiempo con ustedes en las apreciaciones que se hagan allí y obviamente el acompañamiento que nos va a hacer el padre Carlos. Pues ya son las 3:50, muchachos, entonces solo me haría falta revisar a Yuri, Paolo y a Guillermo, si no estoy mal, ¿no? Sí, Sí, señor. sí, a Guillermo. Entonces, chicos, si quieren les voy a hacer unas observaciones generales o les envío un audio, si les parece, para que no quedemos ahí como en deuda con ustedes. Y la próxima sesión, es decir, dentro de 8 días, nos reunimos ustedes tres de primero y hacemos la revisión. Listo, profe. No hay problema. Conmigo no Porque hay ya problema. pues solamente me faltarían como 2 o 3 más, serían 5 que podría abordar perfectamente en la otra sesión sin ningún inconveniente. ¿Les parece, muchachos? Profe, ¿le puedo hacer una sugerencia? Dime. Pues sí, para la próxima clase vamos a hacer la retroalimentación em, de los diarios de campo y pues lo que hicimos hoy. Nos podemos citar por horas Sí, sí, es que para no sabía que, cuánto me demoraba por cada uno, y aproximadamente entre 25 y 30 minutos. sí, ¿Sí? pues porque pues la verdad como usted realmente está mirando es trabajo por trabajo y está dando las observaciones uno por uno, quizás para la próxima clase dentro de 8 días podamos entrar a la sala, no sé, cada 20 minutos y usted por WhatsApp nos da la lista de en qué orden Sí, vamos a voy ingresar. a, como es en orden de lista, ¿no es cierto? Entonces, ya hoy dejo quienes estuvieron, entonces ya los dejo organizados y los que me hacen falta, y con eso les doy una hora de atención que siempre nos vamos a encontrar a esa hora. ¿Listo? Para que quede organizado y Listo, pues profe. no hagan caras. Profe, estas correcciones se sube juntos con el siguiente diario de campo, ¿sí? Sí, señor. La idea Listo. es eso, pero pues ustedes ya cargaron en la semana 2 las otras actividades, o sea, el diario de campo por lo menos. 2 y 2 y 3. 3. Sí, Yo ya profe. subí el diario de campo en la semana 3. Entonces, lo que yo voy a hacer más bien en ese momento es revisar el diario de campo de la semana
4 sería. ¿Esta es la semana 4? Sí. Esta es la semana 4. No, esta es la semana 4. Por eso, usted lo sube en el domingo, ¿no es Sí. cierto? Entonces, la idea más bien en ese martes, o sea, es decir, de hoy en 8, es descargar el diario de campo de la semana 4, porque debe ir semana 1, 2, 3 y 4, más el diseño de curso. Con eso ya lo abordamos y quedaríamos al día. Simplemente es que usted haga los ajustes para la semana 5. ¿Vale? Profe, una Listo, profe. pregunta. Señora. Antes de que se vayan y pues que nos compete a todos, ya la otra semana es la semana de receso. Si hay Sí, semana de En los receso, colegios hay, sí, Sí. señor. pero en la universidad no. No, en la universidad No, en no, la pero en universidad los no. colegios sí. En los colegios sí. Entonces, pues por lo menos si hay que cargar un diario de campo esa semana, pues nosotros realmente no vamos a tener clase. Ninguno No, que estemos simplemente en colegio. ponen ahí sesión 5, que es la próxima semana, semana de receso. Ah, ok, listo. Claro, simplemente lo nombramos porque ahí no hay nada. Lo que más bien aprovechamos es poder de ir ajustando bien los documentos para su entrega final del documento de sistematización de experiencia. Más pues ya imagínense, ya vamos a entrar a la semana 5. O sea, esto va al 1000. ¿No es cierto? Bueno, muchachos, Sí, entonces nos vemos dentro de 8 días. Gracias por atender. Listo, profe, Muy igualmente. bien. Que se la Profe. goce. Dale, profe, hasta luego, chao, chao. Que esté bien. Felicidades. Hasta luego.